Luis Fernando Zapata Badía fue un artista de la ciudad de Medellín que creó una obra dramatúrgica y escénica muy extensa. Inició a trabajar en las artes escénicas desde los años 70 hasta el día de su muerte, el 7 de diciembre del año 2020. Y toda esta obra pues ha estado, él la registró y la fue sistematizando en diarios de trabajo, en cuadernos, en libretas, y se ha convertido como en un legado para la ciudad, especialmente porque él escribió para la escena. Entonces primero en sus inicios comenzó siendo bailarín, actor de teatro, y luego ya en su madurez, hacia los años 80 y 90, comienza una producción dramatúrgica muy fuerte como escritor para el teatro, y se convierte en un legado para las artes escénicas de la ciudad y del país, porque escribió las obras que él dirigió y que él actuó. Trabajó en 3 grupos muy importantes de la ciudad, en 3 grupos de teatro, con la ex Fanfarria Teatro, junto con el director y dramaturgo José Manuel Freidel, que muere también en el año del 90, y especialmente funda Tacita de Plata, que es una corporación cultural que sigue vigente en la ciudad, y con Tacita de Plata va a desarrollar durante todos los años 90 y el 2000 una serie de proyectos escénicos muy fuertes de teatro y de danza. Y trabajaba en diferentes escuelas de teatro de la ciudad, como la Escuela Popular de Arte, hasta el día del cierre de la Escuela Popular de Arte en el año 2006, y también como profesor en el programa de teatro de la Universidad de Antioquia y en la institución universitaria Débora Arango de Envigado. Básicamente, cuando me regreso yo de Bogotá a Medellín y me encuentro con la enfermedad de él, ¿cierto? Me encuentro que él lo está mermando demasiado el cáncer, y me dedico precisamente a la labor, era mía en este momento, era como empezar a animarlo para que saliera de la enfermedad, pero sobre todo también a que estuviéramos en un reencuentro que llevábamos pendiente muchos años. Y empezamos en la clínica a mirar algunas cosas, y cuando él empezó a dibujar lo último que dibujó, pues yo le preguntaba por qué, para qué, y fuimos valorando eso. Entonces yo me di cuenta de que precisamente cuando ya Fernando definitivamente tuvo que pasar de plano porque no le dio más el cuerpo, porque el mieloma lo acabó, entonces me dediqué a mirar el material y encontré inmensa cantidad de fotografías, de artes, de dibujos, que dije, esto hay que organizarlo, esto tiene un valor trascendental para el arte y la cultura en este país. Entonces arranqué con eso. Y ahí empecé pues como a mirar cómo hacíamos, empecé a hablar con los amigos, con muchas personas, y muchos de ellos alumnos de él, compañeros de trabajo, directores con los que él trabajó. Sacamos la conclusión de que definitivamente esto era un material que teníamos que empezar a mirar. ¿Qué pasaría en el 96? Así como... No sé cómo, pues, pero estuvo muy dedicado. Todo esto es del 96, todo este doble pastel y demás. Pero es que hay años, mire ese año, para el 2017. En 2017 hay más de 1000 folios, más de 1000 dibujos. Al principio él tuvo, en los 80 y pico, en el 80, lo que hizo el 80, tiene mucha poesía, mucha poética. Mucha, pero mucha es mucha. En el 2000 empieza con mucho dibujo de mucha calidad, mucha calidad. Y después ya tiene mucha de las grafías que eran las prácticas para ustedes trabajar, las técnicas, los movimientos y las cosas para las escenografías y demás. Eso nace por ahí en el 2000 también. En el 95 y 96 él pinta mucho, 95 y 96, y ensaya muchas técnicas. Sí, ensaya aguafuertes, plumillas, óleo pastel. Entonces él en un día podía agotar un bloc rayado, cuadriculado, blanco, como fuera, ¿cierto? Lo que encontrara él lo pintaba, ¿cierto?
Mire, tiene agenditas de este tamaño, con texto, ¿cierto? Y con fotos. Y también tiene cuadernos de estos, y tiene otros tamaños más grandes, octavos. 21 pasos para una despedida se llama este trabajo, que es de una obra que tiene también por ahí. Por ejemplo, hay uno que es específicamente de la casa de la lagartija. De la casa de la lagartija. Yo me encontré con muchas personas con un interés muy grande y muy sentido por Fernando, ¿no? Que querían, claro, mostrar su trabajo al mundo, a la ciudad, a otros que han compartido también en su vida con él. Entonces ellos querían hacer esa digitalización, que era llevar ese proceso que todos los que llegan a tener un archivo quieren, pero había que aterrizar un poco esto en cuestiones de tiempo, en cuestiones de gestión. Entonces yo básicamente estaba liderando toda la gestión documental en una primera fase, que fue el inventario documental del archivo, que fue lo que realizamos, en donde nos encontramos con alrededor de 260 cuadernos, agendas, donde habían pues diversos ensayos, poesía, también dibujos, alrededor de 15.000 dibujos también en el archivo, también manuscritos originales de dramaturgias, CDs de ensayos, gran cantidad de libros, de música, recortes de prensa. Comenzamos con un proceso de identificación, de ordenación, después clasificación, estableciendo series documentales de acuerdo a la actividad que realiza el productor del archivo. Después ya es una cuestión de reencarpetar en este caso, ya con las nuevas carpetas y cajas, también para tener una ubicación física relacionada pues como con la base de datos, y en otro proceso se hace una descripción documental que permita ya tener un acceso mucho más de contenido, pues con un alcance en contenido de la documentación. Y después un proceso de foliación para hacer la digitalización, que son unos tiempos extensos que requieren personas, digamos, dedicadas a eso, y pues requiere también una financiación y un proceso físico manual. Manipulo con aspereza mis ideas, congelo mis sentimientos o los trincho en la mesa servida De los acontecimientos, si algo me desvela, titubo en mis sueños, si alguien lo cuelo en el pozo de los posibles destierros, del leído del coraje. no te da vergüenza ponerte en el individualismo, en ponerte el individualismo de tu arte. No, voy de cuerpo, carruaje, y por eso en estas vías averiadas Tropiezo y salto como un muñeco sin descanso, es decir, las vías no son seguras. Dentro de esa pregunta por el valor que tenía el archivo como un archivo personal, como un archivo de artista, no solamente que va a hablar de Fernando como en su proceso artístico, sino también, bueno, en su proceso intelectual también, sino también qué significa para la ciudad, qué otras preguntas se le puede hacer. Y dentro de esas otras preguntas, otras posibles preguntas, fuimos a la Universidad Nacional, al Laboratorio de Fuentes Históricas, a la Sala Patrimonial, a hablar con personas que están liderando en este momento los procesos archivísticos, con diferentes archivos personales como el de Jaime Jaramillo Uribe, como el archivo personal familiar de Fabiola Lalinde, a conocer esas experiencias desde otros archivos, de la importancia que tienen también para ser pensados en la ciudad y en el país. La importancia de estos archivos y en concreto la importancia de los archivos personales radica en que están cobijados por una intencionalidad
del productor. Los archivos personales reflejan eso, digamos que todos los intereses personales, académicos y profesionales de una familia o de un individuo. Los archivos que tienen que ver con los procesos artísticos o que están relacionados con personas relacionadas con el arte, creativos, son muy importantes porque casi siempre vemos en la obra de arte, vemos el asunto ya acabado, sea la obra de arte, sea la pintura, sea la escultura. Y muchas veces estos archivos guardan los procesos creativos, con los asuntos técnicos de la iluminación, o los esbozos, o las reflexiones, toda esta cantidad de documentos que vienen detrás de la creación. Y eso ligado también, a veces hay artistas que venden su obra o están haciendo procesos de difusión, también esos asuntos legales que tienen que ver con un contrato, con una cotización. O sea, es un universo formal y un universo creativo. Y esos procesos creativos son una guía que nos ayudan a entender un poco más allá qué era lo que pretendía expresar el artista. Para la conservación de la memoria. Y el acceso, que es lo más importante. Un archivo guardado no tiene ningún sentido. Los archivos hay que abrirlos y que la gente haga con ellos lo que quiera en el buen sentido de la palabra. O sea, aquí viene un artista y me dice quiero hacer un comercial sobre copitos con un libro de historia, háganlo, pues haga con eso lo que usted quiera, pues, respete los derechos de autor y cree, o sea, es un asunto de creación también. No se considera que el valor está allá, como si las cosas de archivo fueran árboles o parte del paisaje que no deben ser transformadas, tocadas, no. Son oportunidades de comunión para crear otra obra. Son como una parte de co-creación. Se podría entonces llamar valoración co-creativa o performante, que crea obra en el proceso de intervención del archivo mismo. Porque es que ahí yo, por ejemplo, voy lo que también decía Cristian ahora, y lo que decía él, Fernando, al último, ¿cierto? Porque él tiene un proceso y un trabajo de ciudad, ¿sí? En la valoración de la ciudad a ese trabajo, ¿cuál es, cierto? Y no va a ser general, porque, por ejemplo, hay muchas personas que admiran el trabajo de Fernando, ¿cierto? Han estudiado el trabajo de él, han trabajado con él, pero hay otras personas que les parece que eso no es lo que se debe haber hecho en la ciudad. Cuando estamos hablando de archivos, hay unos valores primarios y unos valores secundarios, ¿cierto? Eso cuando hablamos de un archivo administrativo, entonces el valor primario quiere decir que hay un valor legal, que hay un valor administrativo, que hay un valor contable, ¿cierto? Y cuando ya se hace una valoración para encontrar los valores culturales, los valores secundarios, estamos hablando del valor para la cultura, para escribir historia, para la memoria, ya valores más generales que tienen que ver con arte y cultura. Entonces se busca cómo sustentar si eso debe trascender o no, ¿cierto? Entonces eso es un proceso bastante subjetivo porque entrará alguien en la ciudad que diga, señor no le aportó nada a la ciudad, no es necesario guardarlo. Entra también el papel de la familia, porque entonces hay un patrimonio familiar ahí, ¿cierto? Entra el papel de la gente que hacía o que hace teatro en la ciudad, del contexto, y empiezan a haber capas de valoración. Entonces ese es el asunto también del patrimonio, que es muy subjetivo desde ciertas esferas del estudio del patrimonio. Intentar que tenga como completa coherencia todas las formas de valoración es imposible. Sí, a veces, por ejemplo, la estética versus la familiar, o la familiar versus la monetaria, o la monetaria sobre lo social, cultural. Todo esto son los movimientos que él tenía que tener, ¿cierto? Todo este cuaderno está dedicado solamente a eso.
que él tenía que hacer con su cuerpo. ¿Sí? Cada una de las expresiones, mira, sí, ahí va saliendo. ¿Sí? Y este es, por ejemplo, de una obra de Gatillo, ¿cierto? Como te digo, entonces así tiene muchos trabajos de la obra, sí. Conociendo y encontrando este archivo, descubrimos que ahí hay toda una, digamos así, una fuerza creativa que refleja el cuerpo y diferentes expresiones de él, desde la parte de dibujo, de la parte de tinta china, de la parte de pintura, o sea, cómo él hacía toda una valoración del cuerpo y de las diferentes formas de expresarse. O sea, es una capacidad impresionante de utilizar la línea, de utilizar el color, de utilizar las formas y llenas de una aparente simplicidad, pero que uno ve que precisamente en esa simplicidad o en esa línea, en esos colores, tiene una carga emotiva de gran valor y que es importante reconocerlo. Entonces nos encontramos con este fondo acumulado y lo que tratábamos era encontrar esas unidades de sentido dadas por la misma persona productora del archivo, que era Luis Fernando. Entonces a medida de lo que íbamos entendiendo, también con el acompañamiento de Ramiro, de Juan Diego, esa cercanía también al proceso de él, permitió entender esas lógicas y esas formas de llevar a cabo esa acumulación. Cuando nosotros nos enfrentamos a la organización de este tipo de archivos, encontramos los archivos con unas lógicas, cómo fueron almacenados. Y a veces uno, cuando llega o accede a estos archivos y quiere empezar a organizarlos, uno de una manera muy entusiasta llega y abre todos los paquetes, carpetas, cajas y empieza uno a organizarlo de una manera, digamos que un poco desenfrenada. El consejo en este sentido es siempre como tomarse el tiempo, conocer el productor, conocer cómo llegan esos documentos ahí y tratar de entender la lógica de cómo están almacenados esos documentos, para que no sea tan traumático esos procesos de identificación, clasificación, ordenación y descripción. O sea, a veces la manera como los documentos están organizados nos está mandando a nosotros una información, porque fue la manera como el productor los quiso, bajo sus lógicas, que también hay que respetarla, la lógica también del archivo. Si bien los archivos obedecen a unos principios, a unas leyes, los archivos, cada archivo tiene como su propia personalidad. Cada archivo nos habla de unas particularidades. Porque el error sería creer que eso es que lo hacemos porque nos está dado así y lo único en que intervenimos es en conservarlo como tal. Tenemos ciertas normas para intentar que lo que está allí sea una expresión integral de los sujetos, de los grupos sociales, de la sociedad, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos, somos nosotros los que creamos eso, le damos una forma que no tenía previamente. Cuando yo empiezo a mirar todo ese material que veo, empiezo a reconocer en muchas partes de esas pinturas y demás. Me acuerdo, hay un cuadrito, una pintura que tiene él, que es un caballo, pues un caballo de esos que se hacían primero, ese era un juguete que me regaló mi papá a mí. Y se veían a mi hermana mayor Rocío y a mi hermana menor con sus trencitas al lado del caballo, en sus cochecitos, en sus caminadores. Son cosas así importantes. Pero cuando empiezo a ver todas las grafías y todos los dibujos, todas esas pinturas que él hizo, ¿sí? Encuentro a mi mamá con su pollera colorada. ¿Sí? El momento más que yo la vi más contenta, más alegre en la vida fue cuando estuvo bailando la pollera colorada. Esa pintura, ese dibujo es bastante diciente para mí, porque fue cuando el montaje precisamente que él hizo de Deliario, que fue el homenaje al año de muerte a mi mamá. Es muy importante para nosotros poder encontrarnos con Ramiro y con la familia de Fernando y ver toda esta producción como un archivo personal, porque es un archivo que entendemos es disperso. Creemos que en la Exfanfarria Teatro también hay una gran parte de su trabajo. En Tacita de Plata hay un trabajo muy fuerte, un archivo también muy fuerte.
archivos dispersos que tienen actores, actrices, porque Fernando trabajó mucho con una pregunta sobre lo femenino, y hay una cantidad de mujeres y artistas de la ciudad y del país que también tienen su obra y hicieron parte de su obra. Entonces, como un artista no es una unidad, sino que es una multiplicidad, ¿cierto?, de artistas y de voces que se encuentran. Creo que por eso es importante su obra, porque recoge un momento histórico del país, un momento histórico de la ciudad, de las artes, de la producción artística de la ciudad. Y ahí, en ese momento histórico, entre los años 80, donde su obra coge mucha madurez, y especialmente en los 90, donde ya se despliega y podemos ver una obra ya madura de un artista completo, creo que ahí es donde hay un lenguaje que rompe poéticas y estéticas para las artes escénicas y que tienen que ver con el cuerpo, que están atravesadas por el cuerpo. Dentro de ese valorar el archivo y reconocer la importancia que tienen sus documentos para la historia, es indispensable la conservación, es indispensable guardarlo en un lugar óptimo, porque sobre todo este papel, que es un papel pues del siglo XX, es un papel muy débil, es un papel muy quebradizo, es un papel que tiene una vida útil muchísimo más corta. Entonces es urgente, por ejemplo, quitarle pues todos los legajadores que tiene, todas estas cosas de metal que terminan por dañar el papel. Entonces pues era urgente encontrarle también un espacio, sea esta en la primera fase con las carpetas y cajas, sea en otro momento también el control de la humedad y la temperatura, que es lo que más acaba con el material. La divulgación es uno de los elementos fundamentales en todo proceso, y que particularmente para la obra de este maestro Fernando Zapata, que produjo una ingente obra para la ciudad y para el país, que se conozca. Y sobre todo hay que recurrir ahora a los medios digitales. Es ahí donde entra las páginas web, donde entra YouTube, donde entra Facebook, donde entran los repositorios digitales y diversas estrategias que vamos a desarrollar. A medida que uno va jugando con esos dos universos, tanto el personaje y su contexto y los documentos in situ, ahí eso es un diálogo que se va estableciendo, ¿no? Y uno va entendiendo la dimensión del archivo y de lo que se presenta. Entonces es un proceso, es una aventura de conocimiento, y es un proceso que tiene norma, que tiene principios, pero que también tiene un asunto de libertad, porque uno también está en libertad de tomar decisiones frente a cómo, desde cómo los nombra hasta cómo los almacena o los conserva. Ahí es donde está la cuestión, es que esa valoración la hacemos nosotros. En última instancia, podemos decir que estamos interpretando el deseo de Fernando, ¿cierto? Pero ¿quién está tomando la decisión? Sí. ¿Quién hace el performance en este tiempo? ¿Quién lo pone en escena? Nosotros. ¿Cierto? Ustedes en este caso. Entonces, lo que ahí tenemos que valorar también, ya te dejo de continuar, también el silencio, el lugar de la palabra y el silencio, porque también hay muchas cosas que la gente aspira que no se digan. Y nos imaginamos un archivo y resulta que eso no era tan fácil como pensábamos, de ordenar mucha cantidad de información y de material, sino que eso implicó todo un proceso de un plan de gestión. Y ese plan de gestión pues es el reto en el que estamos trabajando, que creo que estamos en una primera parte de ese momento de entender esta obra que Fernando creó durante aproximadamente 40 años. Lo que continúa de esto es nosotros lograr tener, ¿sí?, el apoyo de organizaciones, de instituciones, ¿sí?, de los mismos compañeros, de las mismas personas que fueron alumnas o alumnos de él, ¿sí?, de las organizaciones que trabajaron con él, la Casa del Teatro, Tacita de Plata, bueno, el municipio, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde él es egresado, ¿cierto? Yo creo que esto te tiene que volver un compromiso de mucha gente que nos pueda servir. Un agradecimiento muy, muy especial, claro, a todos los que han estado conmigo en este proceso, muy interesante.
me han enseñado mucho y sobre todo un agradecimiento muy especial a mi familia. Que esto sea también una parte inicial de mirarnos esos archivos patrimoniales de personas individuales, de artistas, cómo se recuperan. Porque así como estaba este archivo o este material, que todavía no es archivo, este material de Luis Fernando Zapata Badía, deben haber en Colombia, en Medellín, muchos archivos que no se han podido sacar a la luz pública y que se están deteriorando, se están acabando y se van a perder.